Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa ¿Qué propone? En esta oportunidad no tenemos a ninguno de los candidatos, ya los hemos entrevistado a todos. Vamos a tratar de hacer una segunda parte de entrevistas con los candidatos, pero el día de hoy nos vamos a ocupar de revisar sobre todo las propuestas económicas que ellos han hecho a lo largo de las entrevistas y también en sus distintas apariciones públicas. Para ello nos acompaña el día de hoy Aarón Olmos. ¿Cómo está? Un placer, ¿cómo estás? Es profesor de IESA y vamos a revisar precisamente todo lo que han dicho los candidatos con respecto al cambio económico, que de hecho ocupa mucho la atención en las encuestas del ciudadano de a pie. Pero primero vamos a recordar algunas de esas propuestas que han hecho específicamente sobre el tema petróleo y PDVSA. ¿Qué queda de PDVSA? Es lo que yo te pregunto. ¿De PDVSA quedan las deudas, hipotecadas hasta los tequeteques, unas operaciones tremendamente peligrosas donde los trabajadores petroleros exponen su vida y reservas de petróleo para los próximos 4.000 millones de años, al ritmo que se está consumiendo ahorita, produciendo ahorita? Y el petróleo, según muchos analistas, debido a la transición energética, le queda una ventana de quizás 40, 50, a lo sumo 60. Entonces, ¿qué es PDVSA hoy? Un monstruo saqueado, que fue una de las 3 empresas más productivas y seguras del mundo, y no queda nada. Entonces, hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, yo creo que las empresas que se han convertido en huecos negros para que unos cuantos hagan mucha plata y el país esté cada vez más pobre, hay que ir a un proceso de apertura total. Algunas se podrán recuperar y ponerlas a competir y otras no, porque ya simplemente son ¿Apertura es inviables. privatizar? Claro, claro, capital privado, nacional e internacional. PDVSA está quebrada y destruida. Aquí hay que abrir PDVSA, hay que convertirla en una especie de empresa gestora de la explotación de la riqueza petrolera a través de alianzas que se deben desarrollar con empresas privadas. Yo voy a impulsar una nueva apertura petrolera para Venezuela, para que vengan las mejores empresas, las más calificadas, las que tengan mayor solvencia financiera a sacar adelante de nuevo la producción petrolera que el socialismo del siglo XXI arruinó y destruyó. Hay que promover inversión extranjera en Venezuela que nos ayude a recuperar todo lo que tiene que ver con la industria nacional, que pasa desde la industria petrolera, y todo lo que tiene que ver con los bienes que están bajo la tierra, lo que nos acostumbraron tristemente a vivir de la Venezuela rentista. Estamos hablando de recuperar nuevamente PDVSA por la vía de una apertura petrolera abierta a capital internacional. No privatizarla. A empresas extranjeras, una apertura completa. Pero apertura no es privatizar. Sí, exacto. Y donde tengamos, bueno, por necesidad financiera, de mercado o tecnológica, que dar, bueno, rienda suelta a una verdadera apertura petrolera. Bueno, en su mayoría los candidatos coinciden en que es importante reflotar PDVSA, unos proponen privatizarla y otros, específicamente Enrique Capriles, dice que no. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cómo podría analizarse esa propuesta de privatizar o no PDVSA? Mira, indudablemente el sector petróleo en Venezuela es importante para la recuperación del país, ¿sí? Bien sea que lo orientemos como la base de desarrollo y impulso del resto de la economía, como se propuso originalmente, históricamente, o simplemente reflotar la industria, reflotar la empresa, porque para nadie es un misterio el gran nivel de desinversión y la gran cantidad de problemas técnicos que hay. Entonces, cuando de alguna manera revisamos estas propuestas, nos damos cuenta que efectivamente sí, es necesario que esté dentro de ese esquema de desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, la idea de privatizar sigue siendo algo que todavía en la mente de muchos venezolanos sigue estando en una situación un tanto complicada. ¿Por qué? Porque históricamente la industria petrolera se ha convertido en un as bajo la manga, ha sido un elemento central, ha sido un elemento estratégico que históricamente se ha reservado al Estado para su desarrollo.
bajo una nueva visión de gobierno se esperaría que, si bien sea todavía un elemento estratégico concentrado en manos del Estado, tenga una administración y una manera de hacer las cosas distintas. Evidentemente, Pero la tuvo, ¿no? Obviamente. claro, la tuvo, pero en la actualidad, hoy por hoy no. Hoy por hoy sigue siendo un problema que en Venezuela se ve a nivel de marca mayor, no solamente desde el punto de vista del propio combustible, ¿no? O la distribución, o la extracción, o la actividad operativa, sino desde el punto de vista económico a nivel del financiamiento de la actividad. Prácticamente ya Venezuela no tiene ese brazo poderoso de la actividad económica como un elemento que impulse el desarrollo del país. Más bien, cuando vemos las estadísticas, el índice de actividad económica, la caída del PIB venezolano, más allá de las sanciones, tiene que ver con una visión vetusta de la gerencia de la propia empresa, que es tan estratégica y tan importante. Entonces, más allá de privatizarlo o no, hay que cambiar la manera como PDVSA está funcionando dentro de la dinámica económica del país. Y cualquiera que sea la persona que gane estas elecciones y el próximo presidente de Venezuela, tiene que tener dentro de su brújula ese elemento fundamental con una nueva visión, con una nueva gestión. Ahora, cuando Chávez usó aquel pitico y despidió a, si no mal recuerdo, unos 20.000 trabajadores, la empresa funcionaba muy bien, pero luego la empresa se llenó de trabajadores, creo que más de 100.000 trabajadores. Ninguno de los candidatos quiere hablar de reducción de personal ni nada de eso, pero privatizar o rescatar la empresa siguiendo en manos del Estado requiere sin duda de una reingeniería, ¿no? Indudablemente hay que revisar el modelo de gestión, hay que revisar la estructura organizativa. La PDVSA de antes funcionaba de una manera distinta. El recurso humano, el talento humano es el elemento más importante dentro de la institución, y en este caso hay que tomar en consideración que desde el punto de vista operativo, PDVSA y todas las empresas que forman parte del área petrolera necesitan una revisión. Evidentemente, cuando tú ves una nómina o un presupuesto donde más del 80%, 85% se va pagando nómina de trabajadores pasivos laborales, necesariamente tienes que replantearte una forma distinta de trabajar, y eso tiene que ser parte de esa revitalización de la industria para que realmente funcione, para impulsar al país desde el punto de vista económico. Usted no es de los que cree definitivamente que lo ideal es privatizar. Es uno de los elementos que está dentro de las opciones, pero la pregunta es: ¿qué tan estratégico es para Venezuela el hecho de ceder un porcentaje de la industria a cambio de qué? En términos de que de alguna manera podamos tener o una reingeniería de procesos o elementos de tecnología. Esos elementos los tenemos en el país. El rol acá fundamental es cómo va a funcionar PDVSA luego de un eventual cambio de la visión política de Venezuela. ¿Qué función va a tener? Si vamos a tener una PDVSA que está en las mismas condiciones de ahora, de alguna manera no tiene mucho sentido. Cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, tiene que venir un cambio en la estructura. Entonces, bien sea bajo la figura de la privatización o bien sea bajo una figura de reinventarse la estructura para que funcione mejor, es necesario hacerlo. Y para reinventarse sin privatizar se requiere una suma importante de inversión, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso para algunas personas quizás la vía desde la privatización tiene más sentido, ¿no? El hecho de tener, parte de capital accionario en manos de una empresa que vaya con una visión empresarial, que vaya con una visión de generar utilidad al final del ejercicio, que vaya con una visión de transformar a la industria, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que tomar en consideración. ¿Qué tan estratégico puede ser? ¿Qué tan en desventaja se puede quedar? Y esto es importante, un eventual cambio de la visión política del país. Si de alguna manera no llega a cambiar luego un proceso de elección, típicamente tendremos quizás una industria muy similar o parecida. Y si llegamos a cambiar en una visión distinta, necesariamente hay que acometer cambios de marca mayor. Ahora, un cambio de gobierno, un cambio de estructura política, como lo ha señalado, revisando PDVSA, igual no se va a recuperar de un día para otro. O sea, es un proceso a largo plazo. Claro, que tenemos más de 20 años con una industria que viene en un proceso de decaimiento, un proceso de ralentización de su manera de hacer las cosas. Si bien hay actividades que se mantienen, no se mantienen bajo la misma calidad, bajo la misma visión, en los mismos términos. Y esas son cuestiones que hay que corregir, efectivamente. Evidentemente eso no va a ser en 9 meses ni en 2 días. O sea, hay que comenzar a levantar estructuras que antes funcionaban bastante bien y tratar de llevarlas a un punto en el cual puedan ser aún más útiles para la recuperación de la economía venezolana. Los candidatos han hablado muy
someramente del tema PDVSA. Han dicho privatizar, no estoy de acuerdo en privatizar, hay que rescatar, pero no han ido al detalle, no conviene ir al detalle por el desastre que hay allí. Mira, de hecho, desde el punto de vista financiero, pienso que de alguna manera mucho de lo que está pasando ahorita en Venezuela, inclusive la más reciente situación PDVSA cripto, bueno, pues hay elementos que invitan ese proceso que yo te comentaba de reestructuración, de repensar, de reinventar, tener una industria que tenga el tamaño y las características reales para que a nivel operativo realmente sea funcional. Y para eso tenemos que cambiar la actual visión que está ahí. Tiene que ser una industria que produzca más, tiene que ser una industria que exporte más, tiene que ser una industria que genere un mayor flujo de efectivo a nivel de dólares para poder seguir financiando buena parte de las actividades de Venezuela dentro de un esquema de una política económica que funja como una palanca para cambiar y potenciar todas las demás actividades: agrícola, pecuaria, industrial, comercial, empresarial. Ese es el deber ser de una empresa como PDVSA. En conversaciones con los candidatos también han planteado la diversificación de la economía. Y vamos a recordar un poco qué han planteado con respecto a este tema para que también lo analicemos. Diversificar la economía, que quizás siempre ha sido el principal elemento de discusión. Tú puedes diversificarla iniciándola con la explotación del petróleo, generando, por supuesto, estabilidad primero política y cambio político, generando algunos cambios dentro de nuestra propia ley, en este caso la ley de hidrocarburos, que generen cambios en el modelo del petróleo, ¿no? De cómo se están haciendo las transacciones económicas del petróleo para que sea atractivo para la empresa privada. A partir de allí, comienzas también a diversificar la economía. ¿Cómo la diversificas? Primero inicias con toda la actividad que esté conexa al negocio, a la misma empresa petrolera. Y pues, por supuesto, como cualquier economía del mundo, invertir en la producción agrícola y pecuaria, que también ha sido una de las grandes debilidades que hemos nosotros sostenido en los últimos años. Recuperar la producción en Venezuela, recuperar las empresas, recuperar la agricultura, la pesca, todo lo que sea posible. ¿Cómo lo vas a hacer con un país que está fuera del sistema financiero internacional? Tienes que insertar a Venezuela en el mercado financiero internacional para atraer todos los capitales posibles y todas las ayudas multilaterales posibles para poder recuperar el país. Ahora, recuperar el país tarda 2 años, 3 años, empezar a ver los resultados. ¿Qué hace la gente mientras tanto? La desnutrición infantil, cómo se nos están muriendo los niños, los ancianos, sectores completos de la clase media empobrecida en el peor estado. Un programa especial de ayuda humanitaria a Venezuela sin hambre. Necesitamos a Venezuela que no tenga hambre, que los niños puedan comer para ir a la escuela, que los ancianos no se nos mueran de hambre en la casa. Eso está ocurriendo. Dejar de improvisar, porque por ejemplo, Isnardi, cuando uno ve que aquí se le ha dado prioridad a la importación y no a lo hecho en Venezuela, uno dice, pero bueno, ¿por qué se hace este tipo de cosas? Cuando aquí la realidad es que hay que garantizarle a los productores nacionales la compra y la colocación de sus productos y posteriormente uno poder agarrar, llamar y entregar licencias de importación para terminar de cubrir el abastecimiento del mercado nacional. Cuando tú ves, por ejemplo, que no hay seguridad jurídica para cada uno de los empresarios, que lo que hace es expropiarse, que no se llaman a los empresarios para sentarse a producir y a trabajar en Venezuela, tú lo que dices es, bueno, pero allí está otro grave error porque las personas no quieren invertir, no quieren producir en Venezuela porque les da miedo después de tener una empresa que les sea expropiada. Y para salir de la pobreza necesitamos, por supuesto, nuevas inversiones, pero necesitamos esa mano de obra que esté en capacidad de enfrentar el reto de producir en las nuevas condiciones de producción. El tema de diversificar la economía no es nuevo, siempre se ha hablado que Venezuela no dependa solo del petróleo, pero ni en la cuarta y menos en la quinta eso se ha logrado, se sigue planteando lo mismo. Sí, bueno, mira, si bien Venezuela es un país que está bendecido porque tiene de todo, uno de los males de los países que tiene de todo quizás es saberse que está sobre mucha riqueza y no haberla aprovechado con el paso del tiempo, que eso es uno de los principales problemas que hemos tenido nosotros. Desde sembrar el petróleo, aquella famosa frase y expresión que no necesariamente se ha cumplido en el país, hasta la actualidad, ¿no? En este gran nivel de dependencia que tenemos de lo que viene de fuera a nivel de productos terminados, la diversificación de la economía es una necesidad apremiante, es algo que es importante hacer. Ahora, de alguna manera tendríamos que potenciar una visión de cambio, ¿sí?, de la principal industria para impulsar las demás, ¿no? Venezuela fue en algún momento una potencia agrícola, sigue siendo una potencia industrial desde el punto de vista de sus empresas básicas y mucho de lo que tenemos a nivel de activos hay que recuperarlo.
hay que volver a invertir. Y de alguna manera la gran cantidad de dinero, el flujo de dinero que hace falta para ello, pasa incluso por plantearse la idea de un eventual cambio de la visión política de Venezuela, solicitud de crédito a agentes multilaterales para recuperar un parque industrial que impulsado... O sea, Fondo Monetario, por ejemplo. Pero que impulsado con este dinero puede entonces ayudar a ese proceso de diversificación. Tenemos tierras cultivables, tenemos sector minero, tenemos recursos acuíferos. En el caso, disculpe que le interrumpa, en el caso de las tierras hay que echar para atrás unas cuantas cosas porque las tierras han sido expropiadas, como también las empresas en general, entonces el cambio es profundo. Claro, es que es una revisión de lo que se ha hecho en los últimos 20 años, es una manera de retomar y devolver los medios de producción a las personas y a las empresas que efectivamente lo estaban haciendo bien en su momento, porque esa visión confiscatoria, intervencionista, centralizadora, evidentemente tendría que cambiar. ¿Por qué? Porque para tú poder tener una diversificación económica, tienes que dar lo que verdaderamente producen las herramientas para que lo hagan. Y no solamente los medios de producción, son los medios financieros para lograrlo. Hace falta activar el crédito, hace falta tener acceso a las divisas, hace falta importar bienes de capital, elementos que te permitan generar bienes y servicios. Y efectivamente esa diversificación pasa por reconocer el estado actual de la economía en Venezuela, a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel transporte y a nivel servicio. Venezuela es un país que está preñado de posibilidades, sin embargo, en la actualidad, la actual visión que se tiene del manejo de las cosas permite que solamente seamos una economía todavía monoproductora dependiente, que incluso ahora depende más de exportaciones no tradicionales para generar un flujo de efectivo que permitan seguir financiando las políticas económicas. Los candidatos le han temido a hablar eso del Fondo Monetario Internacional. El único que lo nombró fue Benjamín Rauseo, ya no es candidato, lo dijo abiertamente que él hablaría con el Fondo Monetario Internacional porque hay un coco detrás del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿usted cree que aquí, a juro, se va a necesitar apoyo del Fondo Monetario? Claro que sí. De cualquier nada ente? más el sector industrial necesita, Isnardo, 5.000 millones de dólares para comenzar a funcionar. Las reservas internacionales que nosotros tenemos líquidas no son suficientes para eso, ¿no? Venezuela tiene distorsión monetaria y distorsión cambiaria. Nosotros necesitamos recursos frescos que nos permitan a nosotros impulsar la actividad económica. Y un lugar al que podemos ir y que tenemos derecho a ir es el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hay disponibles 5.050 millones de dólares en derechos especiales de giro que permitirían, en dado caso de que Venezuela tenga acceso a ello, comenzar a impulsar la economía. Y fíjate que digo comenzar, porque son los primeros pasos que habría que dar. El problema con el Fondo Monetario Internacional para muchas personas o algunos gobiernos es que efectivamente hay un proceso de seguimiento de esos dineros que el Fondo Monetario Internacional da. O sea, el Fondo Monetario no te va a dar un dinero para que hagas una cosa y termine haciendo otra. El Fondo Monetario te envía misiones para validar que efectivamente estás aplicando el dinero. Receta, como le dicen en el sector oficial. De la manera, claro, de alguna manera tienen que garantizar que la aplicación de ese dinero es para lo que ellos están de alguna manera diciendo. Son las famosas sombras, ¿no?, que de alguna manera tiene el Fondo Monetario. Pero en definitiva, países como Venezuela, como Argentina, que están en este problema tan complicado de inflación, hiperinflación en algunos, que estamos ya de alguna forma otra vez en ese camino, pérdida de poder de compra del bolívar, precariedad del salario, en un cambio de visión política para un nuevo plan económico, necesitamos el impulso de un ingreso que venga de algún ente multilateral, porque no hay suficiente en caja para hacerlo. Como le decía, pero los candidatos no hablan de eso. O sea, no es un tema ahí temeroso, como también en su momento fue el aumento de la gasolina. Y sin embargo, el actual gobierno aumentó la gasolina sin que nada pasara, por lo menos hasta ahora. Bueno, es una realidad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que sincerar. Lo cierto es que la economía de los subsidios, la economía de las transferencias tiene que cambiar. Y efectivamente, para que eso cambie, tenemos que diversificar la economía, tenemos que crear puestos de trabajo, tenemos que hacer que la industria venezolana sea la que supla la mayoría de los bienes y servicios que podemos consumir en el mercado interno. Ya, bueno, con respecto a todos estos cambios, hay un candidato en específico, y como el tema cambiario también lo ha tocado, que está planteando eliminar el Banco Central de Venezuela. Roberto Enríquez dice: aquí hay que eliminar el Banco Central de Venezuela, un planteamiento idéntico a lo que está proponiendo Milei en Argentina. El Banco Central aquí en Venezuela, no solamente en el chavismo, desde antes del chavismo, se convirtió en una máquina de inflación, de evaluación,
pobreza Entonces, y hambre. en pocas palabras, usted propone eliminar el Banco Central. Nosotros proponemos eliminar el Banco Central para crear la Junta Monetaria, la tesis del profesor Steve Hanke, y pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Mira, yo recuerdo mucho cuando yo era chamo, casi niño, mi abuelo había que operarle el corazón abierto. Y en Venezuela, en el mundo, no existían las operaciones de corazón abierto. Solo en Houston había un médico que era el vanguardista con ese tema. ¿Qué hizo mi familia? Se juntaron todos, hicieron todo el esfuerzo del mundo, investigaron y llevaron a mi abuelo a operarlo. Y mi abuelo tuvo un montón de años más de vida, gracias a Dios. En Venezuela tenemos, no es que haya malos economistas, no. Hay muy buenos economistas, no es que haya malos empresarios, no, hay muy buenos empresarios, pero no hay liderazgo económico. Tenemos que buscar entonces desde afuera a gente que nos oriente, que nos ayude. Y lo que hemos hecho nosotros es buscarnos al tipo que ha curado las economías. ¿Y usted se entrevistó? Por supuesto, ya hemos trabajado, nos diseñó el plan de trabajo. ¿Es descabellado eso? No es tan descabellado. Algunas escuelas de pensamiento económico asumen que en buena parte los causantes de los problemas de inflación con el paso del tiempo tienden a ser los mismos bancos centrales, ¿no? Pero bancos centrales que no son autónomos y bancos centrales que no operan desde el punto de vista de los criterios técnicos, ¿no? Sino bancos centrales que quizás están al servicio de una parcialidad o que simplemente hacen lo que el poder central dice, ¿no? Si tuviésemos una institución técnica autónoma que tomara sus decisiones desde el punto de vista de los equilibrios internos de la moneda, del tipo de cambio, favorecer la economía desde el punto de vista monetario, quizás no estuviésemos hablando, como este candidato, puede ser de la desaparición de un banco central. La lógica bancentralista tiene sentido tanto y en cuanto se convierte en uno de los pilares fundamentales de la política económica, a nivel de la política cambiaria y monetaria, junto con la fiscal y comercial. El problema es que cuando tenemos un banco central... ¿Funcionó en algún momento así aquí en Venezuela? Sí, ¿Sí no, funcionó? durante algún momento. Recuerden que tenemos Banco Central desde el año 39, comienza operaciones en el 40, y comenzamos a tener problemas a nivel monetario y cambiario desde 1983, ¿no? Cuando perdimos ese tipo de cambio histórico, y después del 76 cuando comenzamos a tener grandes niveles de liquidez y comenzó a crecer la cantidad de dinero que circulaba en la economía, ¿no? Si de alguna manera el Banco Central acomete una cantidad de medidas y herramientas de las que posee para poder controlar el excedente de liquidez, cosa que se hizo durante muchos años, se logró controlar, ¿verdad? No estuviésemos hablando quizás ahora de la posibilidad de eliminarlo. ¿Es descabellado? Realmente no. En otros países ha funcionado. El caso de Guatemala, el caso del Ecuador, donde se ha dolarizado la economía. Pero se eliminó el Banco Central en esos El Banco países? Central No. queda como una institución financiera con unas actividades y unas funciones muy reducidas. Porque prácticamente... No desapareció. No desaparece Panamá como sí no tal. tiene Banco Central. No, tiene un, es el banco, única- tiene un banco nacional. Ajá. ¿Sí? Pero ese banco nacional tiene algunas acciones o algunas funciones como de un banco central. Lo interesante es que el rol de la política monetaria y cambiaria de alguna manera pudiese estar en una junta monetaria como se propone bajo la idea de una dolarización en la lógica del profesor Steve Hanke, solamente que este banco central no tiene el poder de emisión, no controla la cantidad de liquidez que se puede de alguna manera... No puede imprimir dinerito así No lo como puede ahorita. imprimir, ¿no? Depende, y aquí es otra cosa muy importante, si tú vas a dolarizar, la pregunta es dónde están los dólares que vas a utilizar tú para poder suplir esa Que es lo mismo que le preguntan a Milei en Argentina, ¿dónde están los dólares? Totalmente. Ajá. Si tú ves otra ¿No hay vez... dólares en Venezuela para hacer eso? Si tú ves la cantidad de dinero que tenemos disponible en las reservas internacionales, es muy poco conforme lo que haría falta para comenzar a arrancar e impulsar la economía. Te decía unos minutos atrás que solamente el sector industrial son 5.000 millones de dólares. Pero ese es el sector industrial. Y el agrícola, y las industrias básicas, y el sector servicio, estaremos hablando de más de 12.000 millones de dólares. Que eso no está ahorita ni siquiera a nivel de representación en términos de las reservas internacionales. Y no es posible conseguir un monto tan elevado con organismos internacionales como Banco Mundial, No de Fondo una sola Monetario. vez, sino entramos. Y de la mano de un plan de reestructuración económica que sea supervisado. De allí que a algunos gobiernos no les guste tanto que cuando se va al Fondo Monetario Internacional existan estas misiones que supervisen y controlen lo que efectivamente se está haciendo en un largo plazo, 5 años, 6 años, 7 años. O sea que la propuesta, disculpe le interrumpa, la propuesta no es descabellada, pero las condiciones del país no están dadas para
ejecutar una propuesta de eliminación del Banco Central? Por decreto lo pueden hacer, pero a nivel de condiciones, como tú dices, no necesariamente las tenemos todas con nosotros, porque necesitaríamos un flujo de dinero increíblemente grande para poder suplir esa demanda del mercado interno. Fíjate tú la política de intervención cambiaria que estaba llevando adelante el Banco Central de Venezuela, la cantidad de millones de dólares diarios e interdiarios que tiene que colocar en el sistema para tratar más o menos de mantener el equilibrio del tipo de cambio. Tipo de cambio que hace 12 meses atrás estaba por el orden de los 6 bolívares y ahorita está por sobre los 30 bolívares, ¿no? Se ha multiplicado por 5, por 5.2%, 5.2, o sea, 520% en cosa de 12 meses. Entonces, efectivamente, tú lo puedes hacer, pero la pregunta es, ¿tienes el flujo de efectivo suficiente a través de tu actividad exterior, a nivel de comercio exterior, esto es exportaciones tradicionales, no tradicionales, como para poder suplir en el mercado y transformar y desmonetizar el bolívar, que no se hace de la noche a la mañana ni en 30 días? Esto tiene que ser mínimo 2 años, 3 años, en un proceso donde el sistema financiero entero, las fuerzas vivas de la economía, los sectores empresariales e industriales formen parte de un plan estratégico donde todos vayamos asumiendo, aunque en el caso de Venezuela tenemos una dolarización informal, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los venezolanos utilizamos o dólares o cualquier otra divisa. Sería más que todo como terminar de decirle que sí, pero necesitaríamos una mayor cantidad de dinero para suplir todos los bolívares que están en el sistema financiero y que forman parte de la actividad económica nacional. Tenemos academias nacionales, centros de conocimiento como el IESA, tenemos propuestas particulares, tenemos propuestas de economistas, inclusive cámaras como lo que fue Consecomercio. Luego es Consecomercio en algún momento también generó algún documento explicando qué se podía hacer, ¿no? Entonces, de lo que hay que hacer, hay mucho escrito. Nos quedan unos minutos finales del programa, pero vamos a hacer un ejercicio. Los candidatos han hecho propuestas, hemos analizado algunas de esas propuestas, pero si usted tuviese la posibilidad en sus manos de decirle a un candidato, mira, para resolver el problema económico de este país hay que hacer esto, esto y esto, ¿cuáles serían las recomendaciones que daría usted? Bueno, mire, Isnardo, primero habría que recordar que hay cualquier cantidad de propuestas para arreglar a Venezuela. O sea, que eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Todos estos libros que tenemos aquí, por cierto. Todos estos libros que tenemos acá, ajá, que me encantaría por allá. alguno. Este es uno de los últimos. Este es uno de la Academia Nacional de Venezuela, Propuestas a la Nación, donde todas las academias proponen, esto es un documento de 2011, todas las academias proponen alguna idea para hacer que el país cambie, ¿no? Tenemos academias nacionales, centros de conocimiento como el IESA, tenemos propuestas particulares, tenemos propuestas de economistas, inclusive cámaras como lo que fue Consecomercio. Luego es Consecomercio en algún momento también generó algún documento explicando qué se podía hacer, ¿no? Entonces, de lo que hay que hacer, hay mucho escrito. Entonces, primero que tendríamos que ver un diagnóstico, ¿cómo está el país? Recientemente, Conindustria nos revelaba en su encuesta de coyuntura industrial del segundo trimestre de 2023, validaba una cantidad de datos del índice de actividad económica y del Observatorio Venezolano de Finanzas sobre inflación, tipo de cambio, caída del consumo, caída de la producción, caída inclusive del Producto Interno Bruto Nacional. Con ese escenario ya podemos tener cosas que hay que comenzar a atacar en el corto, mediano y largo plazo. Esto teniendo como pilares las 4 principales políticas económicas: monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Tenemos un sistema de finanzas públicas, tenemos un sistema financiero nacional, tenemos un cuerpo increíblemente grande de entes públicos que tendríamos que ver qué hacer con la gran mayoría de ellos, pero ya con ese diagnóstico comenzamos a atacar los principales problemas. Automáticamente uno de los principales problemas que tiene el venezolano es la precariedad del salario, pero no se solventa mayormente aumentando el salario cada vez, sino se solventa en principio dándole valor al bolívar en términos de poder de compra. Y para hacer eso hay que hacer una combinación de políticas. O sea, ¿usted fortalecería el bolívar? Hay que fortalecer el bolívar por la vía de la producción, para que de alguna manera, cuando tú tengas más producción nacional, el bolívar represente mayor poder de compra. Para tú poder detener esa escalada del precio de esa divisa, tienes que efectivamente darle al Banco Central de Venezuela, en el sentido de que quien vaya a ganar de alguna manera lo mantenga, y si no se mantiene, entonces estamos totalmente dolarizados. Pero Venezuela tiene una particularidad. Venezuela es un país donde tú usas una moneda de un país distinto e incluso ella misma pierde valor con el paso del tiempo, ¿no? O
sea, que las condiciones Increíblemente. estructurales hacen que ni siquiera el poder de compra de una moneda distinta se mantenga en el tiempo. Entonces tenemos que irnos por la vía estructural. A nivel de política monetaria y cambiaria, tenemos que corregir problemas. ¿Cuáles son? Bueno, comenzar a utilizar, en el caso de que tengamos un banco central, todavía sea esta la visión que resulte ganadora, bueno, utilizar las herramientas que están ahí por la vía de la coordinación macroeconómica. Política fiscal, claro que sí, la voracidad fiscal se está comiendo a las empresas. Y efectivamente el Ejecutivo, al no tener, por lo menos en la actualidad, fuentes de recursos extranjeros, está pasando la factura al mercado interno en bolívares para tener una mayor recaudación y tratar de seguir financiando el gasto. Bueno, de alguna manera tenemos que darle oxígeno al sector privado y eso tiene que ver con una reforma desde el punto de vista de las políticas fiscales a nivel de la implementación de los tributos, ¿no? Recientemente hay una ley ¿Que eliminaría el impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Propondría eso? Se tendría que reformar, volver a hacer No eliminar. hacer lo que realmente era, un impuesto a las grandes transacciones financieras bancarias. No esto que de alguna manera se terminó haciendo, que fue tratar de participar en un mercado donde el Ejecutivo no estaba, que era el mercado de las divisas. Cada vez que se hace una operación en divisas, entonces hay un 3% que yo me estoy asegurando. Pero para que eso no llegue a pasar, tengo entonces que transformar el valor de la moneda. Pero por ese lado también tengo yo que producir. Y volvemos a lo que decíamos unos minutos antes. Hay que volverle a insertar cualquier cantidad de esfuerzo y voluntad y sobre todo mucho dinero a nivel de inversión y acceso a las divisas al sector industrial. Y evidentemente tenemos que devolverle los medios de producción y los factores de producción a los que verdaderamente producen. Pero esto tiene que hacerse bajo una visión concertada con el sector privado. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto solo, ¿no? En el caso de que fuese una persona que lo quisiera hacer, tenemos que sentarnos todas las fuerzas vivas y esto tiene que ir de la mano de una coordinación, un plan coordinado. Entonces la gente le tiene mucho temor a hablar de medidas económicas o planes económicos o la visión de estructurar alguna líneas que de alguna manera tengan secuencia y tengan lógica para lograr objetivos en el tiempo. Venezuela es un país que ya no rinde cuentas. Hay un plan nacional de muchas cosas que se dijeron ahí para un marco plurianual y que muchas de ellas no se terminan cumpliendo. Y nadie hace contraloría de lo que está allí. Tenemos que tener cuentas claras, necesitamos tener esas cuentas claras, seguimiento de todos esos proyectos, devolverle a los entes de la actividad económica responsables sus principales actividades y efectivamente ese seguimiento pasa por semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, validar que efectivamente lo que se está haciendo se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, nos sentamos otra vez para ver de qué manera podemos corregir. Si yo tengo dinero y lo aplico a una actividad, tengo que velar por el hecho de que efectivamente se cumpla. Y esa ausencia de control ha sido un cáncer terrible para la economía venezolana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diagnosticar, generar estrategia, comenzar a aplicar, seguimiento y efectivamente validar desde el punto de vista ciudadano que todo lo que de alguna manera se está haciendo a nivel de política económica, en términos de política social, en términos de políticas públicas, las personas efectivamente lo están recibiendo. No es algo de la noche a la mañana, va a tomar tiempo, 20 años de un desarrollo, de una visión de un país no se puede desmontar en 5 días. Hay que tener continuidad administrativa, quizá más de un periodo, pero hay que comenzar a hacer el trabajo de una vez. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero le agradezco mucho. Siempre a la orden. Aaron Olmos estuvo con nosotros, profesor de IESA, analizando las propuestas económicas de los candidatos, pero vamos a revisar otras propuestas que también han hecho, porque a fin de cuentas la mesa sigue servida y todos queremos saber qué proponen.